Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy tenemos un tema que me encanta, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que es una cosa que parece técnica, pero que tiene que ver con la vida de millones de personas, tanto en empleos como a nivel de consumidores, ¿no? Yo creo que ya lo platicaremos con nuestros invitados, pero este país no se entiende sin lo que ha significado los últimos 30, 40 años en materia de comercio. Y para hablar de esto, pues qué mejor que con Kenneth Smith. Él es ex jefe negociador del TEMEC y uno de los hombres que conoce muy bien de estos temas. Kenneth, qué gusto como siempre. Muchísimas gracias, Mario. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, un gusto compartir la mesa contigo y con Adriana Ibarra, que es experta en comercio exterior y aduanas. Adriana, qué gusto. Igualmente, muchas gracias. No, al contrario. Un gusto compartir con Ken también. Qué gusto poder platicar de este tema. A ver, yo quisiera empezar por esto que apuntaba Kenneth, porque en efecto yo creo que hay generaciones que no se han dado cuenta, porque a lo mejor nacieron en estos últimos 25 años, que términos como fayuca, o la idea de que alguien trajera dulces de Estados Unidos y fuera la sensación porque no había aquí, que es una cosa menor, pero es una estampa de cómo este país ha cambiado en la oferta que había de coches, el tema del campo mexicano. ¿Cuántos sectores no se explican si no es por lo que fue en su momento el TLC, ¿no? Por supuesto, mira, Mario, a mí me parece que hay que entender que el Telecán cambió el paradigma económico de nuestro país. Veníamos de ser una de las economías más cerradas del mundo, siguiendo un modelo de sustitución de importaciones. Todo se producía acá. Y era el intento de producir todo acá. Nos dimos cuenta en los 70s que eso ya no funcionaba. Tuvimos crisis muy importantes a lo largo de los 70s y principios de los 80s. Y es cuando se toma la decisión de cambiar, digamos, el enfoque y hacer que México se convirtiera gradualmente, primero unilateralmente entrando al GATT, en una economía abierta y luego con la liberalización comercial. Que es empezar a quitar impuestos para importar cosas. Básicamente empezar a reducir todo el andamiaje de restricciones al comercio exterior, principalmente los aranceles muy altos que teníamos, y ponernos al entrar al GATT, que después se convierte en la OMC, pues tienes ya una serie de reglas muy específicas, no solo en materia arancelaria, sino cómo conducir el comercio. Cuando entramos al Telecán, ahí México empieza a aprovechar las enormes ventajas naturales que tiene, ventajas comparativas y competitivas por la cercanía al principal mercado del mundo, y para México hay que recordar que más del 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Y sí cambia el perfil productivo de nuestro país. Rápidamente, en cuestión de pocos años, nos convertimos en una de las economías más abiertas y en el octavo exportador a nivel mundial. Y se construyó a partir del Telecán una red de 14 tratados con 50 países. Y eso es importante, porque obviamente el principal es Telecán, ahora TEMEC, en términos de los flujos de comercio e inversión. Pero estos 50 países, tomados con su conjunto, su Producto Interno Bruto equivale al 70% más o menos del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es decir, abrimos canales para que los productos mexicanos sean exitosos en el extranjero, y con reglas claras a largo plazo. También lo que sucedió es que se incrementó de manera muy importante la atracción de inversión extranjera. Claro. Y se reflejó sobre todo en algunas regiones del país, ¿no? En el norte del país, toda la industria manufacturera, la industria automotriz que platicamos antes de empezar el programa, que fue de las que más ha crecido. Que no todo fue miel sobre hojuelas, que hubo cosas que no pasaron, como los aumentos de los salarios, ¿no? Las brechas, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá, que se esperaba un poco ese efecto de cerrar la brecha, cosa que no pasó. Y déjame, Adrián, hacer un brinco en el tiempo del TLC a un momento en el que de pronto desde Estados Unidos se dice, pues ya llega el presidente Trump, y al estilo de Donald Trump decía, el peor acuerdo comercial del mundo. Y para México significaba un riesgo importante. Y entramos en un proceso que derivó en la renegociación de un nuevo acuerdo, que ahí es donde Kenneth le tocó estar en primera fila, que nos lleva al TEMEC, que pues constituye de alguna manera una continuidad, pero con algunos cambios importantes, ¿no? Pues mira, yo creo que el mensaje de Trump, conociendo su forma de negociación, pues era un poco de mandar ese mensaje de que era el peor acuerdo del mundo para partir de ahí y de ahí negociar. Sin embargo, creo que también ya era momento de una actualización del Telecán. La verdad es que por muchos años vimos que había muchas áreas de oportunidad, pero nadie quería abrir la caja de Pandora, ¿no? Y que se movieran sectores que había sido muy difícil negociar.
Y que el riesgo de abrir uno te abría la puerta. Te abría la para puerta a todo, ¿no? Que todos se formaran y todos quisieran pedir lo que fuera, ¿no? Entonces, me parece que sí era necesaria una actualización del tratado. Tenía más de 20 años el acuerdo, 25 años el acuerdo, y hay áreas que ni siquiera existían cuando se negoció el Telecan, ¿no? Sí, estamos hablando de antes del 94. Claro, entonces obviamente no había ni teléfonos celulares. Imagínate, eso comercio electrónico obviamente no existía. Había muchas áreas que sí era necesario actualizar. Y yo creo que el equipo negociador, no porque esté aquí Ken, pero hicieron un muy buen trabajo de redirigir las intenciones de Trump, que al final del día, pues yo creo que eran muy similares las intenciones de todos, porque a los tres países les conviene tener este acuerdo y mantenerlo perfectamente. De hecho, incluso creo que la cláusula esta sunset, que fue tan conflictiva en un principio, que era esta idea de ponerle cierta vigencia al acuerdo, ¿no? que le daba una incertidumbre a las inversiones terrible. Me parece que es ahora como una oportunidad de revisar a los 4 o 5 años, oye, que deberían de empezar ahorita a revisar qué se tiene que ajustar para el 2024, pero es una oportunidad de que se sienten a la mesa y digan, oye, esto no está muy claro, esto tendríamos que ajustarlo, y yo creo que el outcome, el producto final, fue un acuerdo pues muy bueno y que permite a la inversión seguir fluyendo. Con el tema del COVID se hizo mucho más claro la importancia de el comercio con Estados Unidos, después de la guerra comercial con China, que ya esa era una gran oportunidad para México. Yo creo que ahora el tener un acuerdo renegociado es una gran oportunidad, ¿no? Que más adelante, por cierto, a esto que apunta Adriana lo vamos a revisar, tanto el tema de los efectos de la pandemia y las oportunidades que se abren para México. Vamos a ver qué significa esto. Pero yo quisiera, antes de entrar, nada más saber qué ha pasado en esta etapa, digamos, de ya la puesta en marcha del TEMEC. A grandes rasgos, recuperar algunas de las innovaciones, digamos, que traía, que yo me acuerdo que tuve oportunidad de platicarlo contigo y siempre ha sido un gusto revisarlo contigo. Temas laborales, por ejemplo, que como decía Adrián antes no estaban. Ambiental. Temas como de resolución de conflictos, con mecanismos que antes no estaban. Temas ambientales, digamos. Fue interesante porque al final no vimos damnificados de la renegociación, es decir, sectores que dijeran, híjole, yo tenía mejores condiciones de competencia y las perdí. Exacto. Y lo que vimos más bien fue que se agregaron cosas que, como decía Adriana, pues antes no estaban en la mesa, ¿no? Por supuesto. Y una de las prioridades en la negociación fue no tener retrocesos en lo que se había ya logrado con el tratado. Canadá y México compartíamos la visión de que el Telecan había sido un tratado que funcionaba para las tres economías, y en su caso habría que fortalecerlo, enriquecerlo, actualizarlo, como bien señalaba Adriana. Entonces, uno de los temas fundamentales aquí es ver lo que quedó en el tratado, obviamente estos 12 capítulos con nuevas disciplinas en comercio digital, en cuestiones innovadoras en materia de propiedad intelectual, cuestiones relacionadas con competitividad, cómo internacionalizar a las pymes, temas que no estaban plasmados en el acuerdo. Los temas de protección a los derechos laborales y conservación del medio ambiente son ahora capítulos centrales, ya no acuerdos paralelos, están ahora sujetos a solución de disputas, es decir, tienen dientes, hay que respetarlos porque si no hay consecuencias. Y con efectos además concretos de suspensión de beneficios, así como los otros capítulos. Entonces, eso se fortaleció. Y es muy importante también entender qué es lo que no quedó en el tratado, al igual que lo que claro. quedó. Porque cuando hablamos de un comparativo entre TEMEC y Telecan, a veces parecería que había la opción de escoger uno u otro, ¿no? Es decir, nos mantenemos como estamos o tratamos de modernizarlo y a partir de ahí vemos cuál es el resultado del TEMEC. No era así. La realidad política del momento es que Trump llegó a la mesa queriendo reventar el Telecan, diciendo que había lesionado la economía de Estados Unidos y que a menos de que tuviera cambios radicales, lo iba a echar a la basura. Entonces, tomando eso en cuenta y las posturas iniciales de Estados Unidos de tener, por ejemplo, disparadores del déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos sectores iban a verse restringidos en su capacidad de exportar a Estados Unidos. Si tú de pronto le estabas vendiendo más de lo que ellos te compraban. Definidos de una manera pues arbitraria por el propio Estados Unidos. Todo eso quedó fuera. Si tú ves el TEMEC, no hay un capítulo sobre déficit comercial, que era el primer objetivo que tenía. Que estaba en el discurso político de Donald Trump, porque yo lo que he entendido de los economistas es que eso que él lo vendía como algo muy malo,
en realidad no significa nada en términos económicos. Es decir, Por supuesto. esta idea de que yo te compro más de lo que yo te vendo, pues no habla de que la relación sea buena o mala, Exacto. sino que tiene que ver con una necesidad que me estás cubriendo y a lo mejor te compro más porque compártelo a ti me sale más barato que producirlo yo. Exacto. En efecto, Y eso generas no quiere decir ventajas otra cosa, competitivas claro. entre México, Canadá y Estados Unidos, uniendo los clústeres industriales, bajando el costo de producción y compitiendo con el resto del mundo. Claro. Entonces, esa era la visión que se requería. Al principio Estados Unidos, a través de su presidente, no la tenía. Se tuvo que trabajar a lo largo de 15 meses de negociación con el apoyo de los sectores privados de los 3 países para, por ejemplo, también preservar los mecanismos de solución de disputas. Con los este quería argumento de eliminar. América primero, America first, Trump argumentaba que había que eliminar estos paneles arbitrales, extraterritoriales, y la realidad era que al propio sector privado de Estados Unidos y al Canadá y México nos conviene tener un set de reglas claras, Claro. observables y que son predecibles en el tiempo. Claro, Entonces, que de eso eso- es un aspecto fundamental. Que de eso vamos a platicar un poquito más adelante con detalle, pero Adriana, nada más a entender que no es lo mismo negociar con Estados Unidos dentro de un mecanismo establecido que ponerte a jugar a las vencidas con Estados Unidos, ¿no? Claro, y eso es lo que está pasando en el marco de la OMC. Cuando empezó la guerra comercial con China, perdón, pues todos los países afectados, China el primero obviamente, pero cuando empezaron a subir los aranceles al acero y todas estas medidas de seguridad, Sí. pues los países se aventaron a poner represalias comerciales de manera inmediata sin ir a los mecanismos de solución de diferencias de la OMC, Sí, ¿no? porque están muy desgastados. Pleito de muy- callejón, ¿no? Ah, o sea, sí. los cuchillos en los dientes. Entonces, el hecho de que tengamos un marco jurídico claro, pues le da certidumbre primero a las inversiones, pero también a los 3 países, ¿no? Entonces, eso es básico. Yo creo que la idea de Trump inicialmente de decir que sobre todo le interesaba que se eliminaran los inversionistas Estado, pues era como para desincentivar la inversión de Estados Unidos en México, Ok. para que tuvieran los inversionistas que acudir a los mecanismos judiciales en México, porque no tuvieran la opción de un panel inversionista Estado, ¿no? Eso fue lo primero que vimos. Y después quería eliminar también, bueno, todos los mecanismos de solución de diferencias, pero en el caso de antidumping, Canadá estaba interesadísimo y decía, yo no le entro si no hay un mecanismo de solución de diferencias en materia de antidumping, porque ha sido lo que ha regulado, lo que ha llevado la relación entre Estados Unidos y Canadá en varios sectores. Que es ¿no? la idea de que yo te pueda vender productos a lo mejor por debajo hasta del costo de producción. Exacto. Para ganar en un mercado y ya que gano posición, Ya pues me lo puedo quedo subir, claro. en condiciones de discriminación de precios, exacto. De acuerdo. Ahora, nada más para cerrar esto, entonces decías, que, perdón que te interrumpí, pero hablabas del tema de los mecanismos, temas laborales, temas ambientales y el saldo final. Mira, es muy interesante porque el tratado entra en vigor en el verano de 2020, Ok. cuando estamos en medio de la peor crisis que hemos vivido en los últimos 100 años en la región. Entonces, los primeros 6 meses fue muy difícil ver efectos directos del TEMEC en la economía. Para los 3 países aplica, pero en el caso de México, una vez que la economía estadounidense retoma el crecimiento en el 2021, empieza a crecer la demanda para productos de importación y por lo tanto jala los productos de exportación de México, vemos un repunte muy rápido y muy fuerte en el primer semestre y luego se repite en el segundo semestre de 2021 y cerramos ese año con cifras superiores a los 660,000 millones de dólares. Okay. Hoy en día, ya con el primer semestre, comparado con el 2021, que son cifras muy, muy robustas, la que tuvimos en 2021, me refiero al comercio bilateral México-Estados Unidos. Estamos, digamos, el ritmo que llevamos es para un crecimiento de entre 20 y 25% del comercio en 2022 Wow. con respecto a 2021. Podemos llegar cerca de los 760,000 millones de dólares desde el punto de vista bilateral. Entonces, ¿qué está pasando? Obviamente, la certeza jurídica, el no haber tenido retrocesos o haber regresado al comercio administrado hace que fluyan los productos entre ambos países y también con Canadá. Pero también es interesante porque a pesar de lo que hemos visto y escuchado de políticas públicas en México, en energía, en temas de consultas públicas que impiden que una cervecera se establezca en el norte, a pesar de todas esas señales,
en el mercado sigue entrando la inversión. O sea, tuvimos cifras en 2021 de alrededor de 28,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que no son los 34,000 que estaban llegando al final del sexenio pasado, pero a nivel mundial son muy robustas. Y esto es porque los inversionistas a nivel internacional le siguen apostando a la permanencia del tratado. Yo creo que eso es muy importante. Estamos viendo entonces cifras robustas en comercio y en inversión. Sin embargo, hay mucho que se puede hacer para aprovechar el tratado al máximo. Como mencionaba Adriana, lo que deberíamos concentrarnos es cómo ir preparando el terreno para que esta revisión integral del 2026, México debe ser muy proactivo y poner sobre la mesa inclusive temas que se quedaron en el tintero y que no pudieron quedar en el TEMEC por la, digamos, intransigencia de la administración Trump. Ahí hay varios temas que yo creo que se pueden ir construyendo. Mira, eso está muy interesante porque nos permite incluso asomarnos a lo que puede venir. El tema es que se cruzan los tiempos políticos. Exacto. Ya sabemos que estos son procesos que en principio deberían trascender. No es que estén despolitizados, porque naturalmente son visiones políticas de integración o no integración, libre comercio o Estado, son definiciones políticas a final de cuentas, pero es peligroso cuando quedan capturadas por momentos electorales, por ejemplo, como el caso Trump que platicábamos hace rato, ¿no? Nada más para cerrar este primer bloque, Adriana, y retomando esto que apuntaba Kenneth, por lo que entiendo entonces, estamos viendo, digamos, apenas los primeros datos del TEMEC en el entendido de que en el 2020, por ejemplo, acuérdense que la economía mexicana cayó 8.5%. Correcto. Que veníamos además de una caída, no de ese tamaño, pero en el 2019 una contracción de la economía mexicana. Y entonces tú dirías que apenas, dada la pandemia y dada la anormalidad, digamos, que representa, tú dirías que apenas 21 y 22 cuando empezamos a ver los efectos. Sí, de acuerdo. Y un punto sobre lo que mencionaba Ken del crecimiento en el comercio con Estados Unidos y la inversión extranjera directa, que no se nos olvide que si bien Estados Unidos es el mercado más grande, tenemos esta red de tratados, pero algo importante es que muchas empresas, no solo estadounidenses y canadienses, sino de todo el mundo, se han establecido en México precisamente para ser proveedores del mercado más grande del mundo. Claro. Entonces, el hecho de que tengamos estos acuerdos que le den certeza a la inversión con muchos países, también le permiten a México dar mayores oportunidades de establecimiento de inversión extranjera directa. Y si no tuviéramos TEMEC, si no se hubiera logrado renegociar, pues probablemente mucha de esa inversión no se hubiera establecido en México, aunque tuviéramos los otros tratados con los otros 48 países, ¿no? Porque es la posibilidad de venderle al rico de la cuadra. Por supuesto. Y te permite abrir un local al lado, ¿no? Por supuesto, y ese es el acuerdo. Por supuesto. Y eso lo hemos estado viendo muchísimo más. El último año nosotros hemos tenido muchísimos más proyectos nuevos, interés de establecerse en México, para hacer un hub de distribución, de producción y distribución a toda Américas, pero obviamente enfocado en el... Y mucha de esa inversión no es inversión estadounidense. Entonces, pero eso es interesante. En ese mercado. Exactamente. Claro. Mire, vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a detenernos en varios aspectos. Uno de ellos, el de las controversias, porque este acuerdo, como ya nos explicaban aquí Adriana y Kenneth, tiene mecanismos para resolverlo, cual es una maravilla. En cualquier relación, el tema no es si va a haber conflictos o no, sino si hay formas de resolverlos. Esa es la enorme diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué pasa con estos mecanismos? ¿Cuáles está utilizando México? ¿Cuáles están usando Estados Unidos y Canadá? ¿Y qué tenemos que estar atentos a eso? Y platicaremos más adelante de lo que ya apuntaba Adriana. El acuerdo es una herramienta, pero tiene que ir acompañado de otras para sacar el mayor provecho. ¿Cuáles son y qué estamos haciendo al respecto? Lo platicamos regresando. Bueno, estamos de vuelta y a ver que vamos con el tema de las controversias, que mira que han dado nota, pero yo quisiera primero, es curioso cómo en México ahora estamos en esta discusión con Estados Unidos y Canadá, se ha vuelto un tema muy político, ¿no? Hay un carril técnico, que es el de la resolución, que ahorita nos explicarás cómo va, y hay claramente un carril político que tiene que ver con el discurso presidencial y otros. Pero es interesante que este mecanismo en realidad no lo estrena Estados Unidos, sino que México ya lo había utilizado en temas, por ejemplo, de autopartes, entiendo. Entonces, si nos puedes explicar, digamos, de qué va ese mecanismo y por qué es importante. Por supuesto, mira, el mecanismo de solución de controversias tiene dos carriles principales en TEMEC. Bueno, también el tema de antidumping que tocó Adriana es muy importante.
pero a nivel de Estado está el capítulo 31 donde se establecen los mecanismos de solución de disputas cuando un país demanda a otro. Y ahí da la oportunidad de que cuando hay una controversia, se detecta una violación al tratado, un país puede demandar al país donde siente que ha habido una violación y en ese sentido, primero, el mecanismo te obliga a tener un periodo de consultas, un diálogo al respecto a nivel técnico, también a nivel ministerial, que es algo que en el caso de energía, por ejemplo, se viene discutiendo, ya hay un diálogo, se viene discutiendo desde febrero del año pasado cuando aprueban la ley de la industria eléctrica y tanto Estados Unidos y Canadá empiezan a decir, aquí hay violaciones del TEMEC, se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Libre Comercio, que es la máxima instancia administradora. Están los 3 ministros, en este caso 3 mujeres, ministros de Comercio de Canadá, México, Estados Unidos, de Comercio. No se resuelve el tema ahí, se sigue dialogando, se llega a la visita presidencial recientemente en Estados Unidos y Estados Unidos toma la decisión, tras año y medio de no avanzar en el tema, de solicitar consultas. O sea, ya la parte previa está dentro del tratado también. Se abre la posibilidad de que en los grupos de trabajo, de los capítulos en específico, y después en la Comisión de Libre Comercio se trate el tema. Que es una primera etapa de conciliación, digamos. Así es. Y ahora ya formalmente, una vez que empiezas a utilizar los mecanismos que existen en el tratado, solicitas consultas formalmente y ahí empieza a correr el reloj. Tienes 75 días para llevar a cabo esta consulta ya formal entre México, Estados Unidos, Canadá. Recordemos que pidió en un track paralelo también su propia consulta en materia de energía. Si el tema no se resuelve por la vía del diálogo en 75 días, Estados Unidos tiene la posibilidad de solicitar un panel. Déjame detenerme nada más. En los 75 días, si hubiera acuerdo, el acuerdo puede ser que cualquiera de las partes convenza a la otra. Así es. O sea, que en este caso el gobierno mexicano reconozca y diga, tienes razón, y entonces voy a hacer adecuaciones a las leyes que para ti están siendo un problema. Correcto. O no estoy de acuerdo y te explico por qué, y la otra parte acepta que tiene razón, ¿no? Podría aceptar o podría seguir el diálogo, o bueno, el objetivo es llegar a una solución mutuamente satisfactoria entre las partes. De no ser así, entonces ya te vas a la parte, digamos, ya formal del litigio. Corres el 75, que está bien para que no pueda ninguno de los actores pues alargar ese proceso de diálogo indefinidamente. Termina esos 75 días y ¿qué pasa? Y en ese momento puede ingresar una solicitud de panel de Estados Unidos, a través de la cual se va a conformar el panel. Hay 3 listas de panelistas ya preestablecido y hubo una mejoría en el TEMEC con respecto al Telecán. Cuando no se tenía en Telecán una lista aprobada de panelistas, había un debate interminable entre los países. Para ver quién. Y el país normalmente demandado arrastraba los pies. No me gusta ese panelista, tiene sesgo con esta industria o con aquella. Entonces no sucedía nada y nos teníamos que llevar las disputas a la OMC. Eso pasó a lo largo de la vida del Telecán. Ahora hay un mecanismo donde están ya las listas preaprobadas. Puede haber un intercambio. Los paneles que ya se han llevado a cabo entre Estados Unidos y Canadá y la conformación del panel de México en automotriz toman más o menos 2 meses, ¿no? que comparado con Telecán es una enorme mejoría. Porque además me encanta que creo que hay un mecanismo cruzado de selección, ¿no? Exactamente. Es decir, México escoge a los expertos de Estados Unidos. Estados Unidos al de México. México. De la lista que tú como nación elegiste. Así es. Y que previamente fue aceptada por los otros. Correcto. Que eso era lo que dificultaba en Telecán, el que no hubiera una lista. Impidió el establecimiento de muchos paneles. De plano, el último fue el de transporte porque terrestre. Yo te vetaba el tuyo y así no porque el país llevar. demandado nunca estaba de acuerdo con los panelistas propuestos por el otro país. ¿Y esta lista de expertas y expertos son expertos en qué? ¿En comercio internacional? Y por lo general abogados todos. Exacto. ¿No? Y entonces de ese grupo, de ese pool, digamos, de abogados, se van a seleccionar de manera cruzada. Así es, con un presidente del panel que no debe ser de ninguno de los países que están involucrados en el caso. Esto puede tomar más o menos 2 meses, entonces si vamos viendo los tiempos del 20 de julio que solicitan las consultas, más o menos a principios de octubre concluyen las consultas. Pon tú que Estados Unidos tome la decisión, puede ser una decisión estratégica, no están obligados en ese momento a pedir el panel. Si ven alguna luz de esperanza, puede seguir el diálogo, la presión política, pero a partir del día 76 están en libertad de pedir el panel. Y eso lo pide la parte que está quejándose. Y eso, digamos, pon tú que tome 2 meses en seleccionar a los panelistas, podemos estar hablando hacia finales de año o principios del 2023, el inicio del panel. Y el panel lo que va a hacer es revisar los argumentos de Estados Unidos mucho más a fondo. Ya ves que presentó Estados Unidos en un documento de 5 cuartillas con los agravios que identifican, los artículos en específico que se han violado. Eso lo tiene que analizar el panel y van a entrar ya en el detalle de la demostración de
por qué las medidas que tomó México en materia energética van en contra del TEMEC, diversos temas, rubros como acceso a mercado, el capítulo de inversión, el capítulo de empresas propiedad del Estado, y ambas partes tienen derecho de audiencia. Pueden presentar sus escritos, explicar por qué, en opinión de Estados Unidos, hay una violación, México presentar su defensa, pueden traer expertos de fuera, para digamos, argumentarle a los... para identificar ciertos puntos, porque sobre todo en el sector energético, siendo tan complejo y tan amplio, pues veamos bien qué impactos tiene en realidad desvirtuar los certificados de energía limpia o cambiar el orden de despacho al sistema eléctrico. Todo eso pueden traer expertos. También en el transcurso del panel analizan los argumentos de daño de Estados Unidos. Hay una carta de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, de abril de este año, que dice que por lo menos hay una afectación de $10,000 millones. Es una cifra que se va a analizar en el panel. A lo mejor ya creció desde entonces. El panel no actúa como representantes nacionales, sino como grupo de expertos. Así es. Es decir, ya no hay nacionalidades una vez que el panel es, está conformado. ¿Y el panel delibera por una mayoría? ¿O cómo es el...? Pues se busca que sea por unanimidad. Se busca que sea consenso. Consenso. Okay. Y si no, puede haber mayoría y no se da a conocer la nacionalidad del para que tenga el voto disidente. Exacto. Eso es importante, para que no sean sujetos de presiones y al rato sean traidores los que voten contra el país. A ver, en el caso, por ejemplo, entiendo que este mismo mecanismo, y ahorita iremos a la parte de si después del fallo del panel, entiendo que este mecanismo es el que se ha hecho en la industria automotriz. Exacto. ¿Y ahí en qué va? Pues en el caso de la industria automotriz fueron México y Canadá los que consideraron que las medidas de Estados Unidos son incompatibles con el tratado. Y aquí es interesante porque no necesariamente son medidas en vigor, y así lo prevé el capítulo de solución de diferencias. Puede ser la interpretación de las disposiciones que estés haciendo. En el caso de las reglas de origen del sector automotriz, Estados Unidos tiene una interpretación más restrictiva. ¿De cuántas, de dónde tienen que venir las partes para el armado de los autos en la región? Como la regla es de valor de contenido regional, es qué tanto de ese insumo puedo considerar cuando yo haga mi cálculo de valor de contenido regional como fabricante del auto final. Entonces, si mi autoparte ya tenía 65% de valor de contenido regional, pues considero toda esa autoparte como originaria. Y Estados Unidos dice que no, que en el cálculo que haga la industria automotriz terminal solo puede tomar en cuenta ese porcentaje, ese 65% que era el originario. Entonces, esa distinta interpretación no es que exista alguna ley en Estados Unidos que establezca esto, es la interpretación que hace de las disposiciones del tratado. ¿Panel? Ahí no se pudo resolver en consultas, está el panel establecido y pues ya va muy avanzado. La verdad es que se tardó un poco el establecimiento del panel, nunca se establecen en los 30 días que están previstos en el acuerdo, pero tomó un poco más del doble. Se estableció el panel y ya se presentaron los escritos de las dos partes y ya hubo una audiencia. Entonces, va bastante avanzado. No sé si hay grupo de expertos en el panel de transporte, de automotriz. No, de hecho, lo que ya anunciamos es que sí, hacia noviembre más o menos se espera que pudiera haber una resolución por parte del Una resolución, panel. Exacto. Ahora, entonces no se espera que se necesite que haya un grupo de expertos que pudiera dilatar la resolución de un informe preliminar. Ahora vamos a esa parte, ¿no? Ya nos explicaron aquí que una primera etapa es, pues vamos a platicar y si nos ponemos de acuerdo ahí se acabó la bronca. Si no nos pusimos de acuerdo, vamos al panel con los criterios que ya nos han explicado. ¿Qué pasa una vez que el panel, ya sea por unanimidad o por mayoría, con este elemento que nos acabas de explicar, que no lo sabía yo, el de que se protege el voto de cada quien, resuelve el resultado? Y entonces los países tienen que aceptar o no la deliberación. ¿Y ahí qué pasa? Se establece un periodo de tiempo una vez que sale el fallo del panel para que, determinando ahí cuáles fueron las violaciones específicas, pon tú hipotéticamente, si pierde México el caso de energía, el panel definirá cuáles son las medidas que son consideradas violatorias del TEMEC y deja un plazo para que pueda cumplir, es decir, para que pueda resarcir ese daño, corrigiendo, eliminando las medidas para restablecer el esquema de libre comercio que está plasmado en el tratado. De no hacerlo en el periodo, a partir de ahí Estados Unidos estaría en libertad, ya habiendo definido cuál es el monto, digamos, del daño que a sus empresas, tendría la posibilidad de imponer sanciones comerciales, es decir, subir aranceles hasta por el monto afectado por las medidas de México. Punto hipotéticamente el panel, por lo general, ya al analizar específicamente
la afectación a las empresas puede decidir que no son 10,000 millones, punto que decida que son 5, que son 7. De todas maneras, sería 4 o 5 veces más de los montos que hemos visto en cualquier disputa en la historia del Telecán. O sea, son montos de verdad muy, muy importantes que pueden dañar fuerte al sector exportador. Con ese fallo ya en la bolsa de Estados Unidos, lo que puede hacer, y si sigue habiendo incumplimiento de México, es subir los aranceles en los productos que ellos escojan. Y obviamente pues escoges los que menos te afectan a ti y más le duelen al otro. Si no le pegas a insumos para la producción, le pegas a productos terminados, le pegas a productos del campo, toda la línea de electrodomésticos, productos finales terminados que compitan con productos de Estados Unidos, ahí es un poco como ponerte de pechito para que te peguen. Que es lo mismo, por cierto, si México gana el otro recurso. Exacto. Es decir, aquí Kenneth nos está explicando, porque aparte no sé si hay un estimado de monto en el tema automotriz que pudiera permitirnos comparar. Todavía no es algo que van a estar trabajando. Pero la lógica es la misma, pues. O sea, los estados pueden, con la legitimidad, además de la resolución. Claro. Porque ahí es la diferencia de lo que tú planteabas con China, ¿no? Sí, el otro es un terreno absolutamente arbitrario y político, y aquí tienes una legitimidad de haber pasado por un proceso que dice sí tiene la razón, ¿no? De hecho, si México considerara que el monto en el que quiere imponer una represalia a Estados Unidos es excesivo, se podría establecer un panel nada más para que revise este tema, que eso es bien interesante también, que está establecido en el tratado. La posibilidad de que se revise el monto de la represalia, ¿no? Y antes de la represalia existe la posibilidad de que el país que no pudo acreditar que su medida era conforme con el tratado dé una compensación. Y la represalia debe ser inicialmente en el mismo sector, pero eso es decisión del demandante. Si el demandante considera que no es eficaz tomar la represalia en el mismo sector, lo puede tomar en otros, que es lo que decía Ken, que por ejemplo en el panel de transporte que fue hace 20 años, México se tardó muchos años en imponer una represalia, porque Estados Unidos no ponía sus medidas de conformidad y por cuestiones políticas no se había adoptado esta represalia. Pero cuando México impuso la represalia, obviamente se seleccionaron los sectores que más le iban a pegar, y no tanto que le peguen a la economía de Estados Unidos en este caso, sino que fueran sectores sensibles, que fueran a ir a hacer ruido con el Ejecutivo y a decirle, oye, arréglalo porque me estás afectando a mí, que no tengo nivel en el entierro, de Estados Unidos, que exporta a México. Exacto. Mira, por ejemplo, en el caso de las medidas de acero y aluminio que impuso Trump, uno de los objetivos cuando hicimos la lista de las represalias fue el whisky, el bourbon de Kentucky. ¿Por qué? Pues no está compitiendo con whisky mexicano, ¿verdad? Claro, hay otros productos con los que se compite. La razón fue política, porque el presidente del Senado en ese momento, republicano del estado de Kentucky, Mitch McConnell, iba a sentir el calorcito a través de una represalia, un producto emblemático de su estado. Entonces, eso hacen los países, lo analizan. Sí, se escoge. Es difícil porque tienes que medir también la elasticidad de los precios. Y tienes que analizar, si yo le subo 15% al arancel del aguacate... ¿Le afecta la caída o se cae la demanda o no cae la demanda? Sí, y dependiendo tú puedes poner un porcentaje de 15% de arancel y a lo mejor cierras todo el mercado, o a lo mejor se sigue vendiendo y no tienes el efecto. Entonces, muchas veces cuando imponen las represalias, el país afectado, como bien señalaba Adriana, regresa de entrada a decir es demasiado ese monto. O también dicen, te pasaste. Hay un overshoot, tú tenías que tomar represalias por X número y te multiplicaste ese número en la afectación. Déjame cerrar este tema porque quiero en el siguiente bloque platiquemos tanto de esta cláusula de revisión, que me parece interesante, que no estamos hablando creo que suficiente y que hay que poner aquí con nuestros invitados en la mesa, como el tema de cómo sacarle más provecho. Pero para cerrar este tema, en su opinión, en el entendido de que este es un proceso que se va a llevar tiempo, ¿cuáles son las consecuencias, cuáles serían las consecuencias de que México termine perdiendo esto, más allá de lo económico, digamos? Porque yo he escuchado que hay un poco un tema sobre todo si México no acepta el resultado. Obviamente, insisto, puede aplicar también para Estados Unidos, pero ¿cómo ves ese tema? Yo considero que el resultado sería trágico, para decirla una palabra muy clara, porque platicamos de toda la inversión extranjera directa que se establece en el país para el mercado mexicano y para todo el mercado de las Américas. Y si no hay certidumbre jurídica, si el mensaje que manda México es que no cumple sus compromisos internacionales, a mí se me hace que ese es el golpe más fuerte. La posibilidad de desincentivar la inversión por
por mandar este mensaje de, pues, primero yo y la soberanía, y porque el hecho de que cumplas tus compromisos internacionales para nada va en contra de la soberanía. Claro. Al contrario, ¿no? Los tratados internacionales son parte de nuestra legislación. Claro, ratificado por el Senado, Exacto. negociado por el Ejecutivo. Es decir, eso que acabas de decir, Adriana, me parece fundamental, ¿no? El acuerdo es parte de del ejercicio de la soberanía. Sí, mira, definitivamente sería una situación muy grave. Estamos en una situación grave que esperemos que se pueda solucionar, si no en la fase de consultas, una vez que llegue a la conclusión el panel, si es que nos vamos a un panel. Porque al final de cuentas, siendo el sector energético un sector tan estratégico para cualquier país, ciertamente para México, tienes un impacto transversal en la competitividad de todos los sectores productivos. Es decir, servicios, agricultura primaria, agronegocios, manufactura, de cualquier tipo, todos utilizan energía, ¿no? Y entonces es muy importante darnos cuenta que el impacto no va a ser nada más para ahuyentar la inversión extranjera en el sector energético, que lo necesitamos. Claro. Por eso la reforma del 2013 buscaba, y lo logró en sus primeros años, atraer miles de millones de dólares de inversión productiva y de tecnología e innovación al sector eléctrico, al sector gas y petróleo. Si tú quitas eso de la mesa, ya tienes un golpe muy fuerte en el sector energético, que va a hacer que suban los precios y que seamos ineficientes y afectes a la competitividad. Y un doble golpe que viene de eso es que hoy en día las empresas multinacionales, las empresas están buscando en todos los países del mundo las mejores condiciones para invertir. Y hoy en día ya es una cuestión tanto de política empresarial y política de los gobiernos de donde vienen estas empresas, reducir al máximo posible la huella de carbono. De acuerdo. Y eso requiere, entonces, instalarte en países donde puedes tener una fuente constante y predecible de energía limpia. Si no produces a partir de energía limpia, en cuestión de 2 o 3 años máximo, si no es que menos, va a haber impuestos en la frontera a los productos que exporte México que utilicen combustóleo y carbón en la producción de la energía que va hacia esos productos. Ojo con esto que está diciendo Ken y Adriana, y lo platicamos el otro día que hicimos el programa de la industria automotriz. No estamos hablando de si la industria en particular es contaminante o limpia, sino si la energía que utiliza dentro de su proceso, es decir, correcto. Es una mirada mucho más amplia. Así es, y esa es la tendencia a nivel mundial, y si nosotros corremos en la dirección opuesta, tarde o temprano vamos a topar con pared, porque entonces las empresas que están pensando en dónde, por ejemplo, establecer la producción de vehículos eléctricos, hay una competencia feroz. Tailandia, Europa del Este, muchos países del mundo, inclusive Estados Unidos y Canadá, y van a pensar 2 veces si vale la pena instalarse en México o buscar opciones donde tienes energía limpia garantizada. Porque si ese auto eléctrico que tú produces, a la hora que lo exportas, va a pagar un impuesto, un arancel, que lo hace menos competitivo en el mercado de Estados Unidos o de Europa, pues mejor lo pongo en otro país donde no me lo van a castigar con ese impuesto y entonces voy a poder vender más unidades, ¿no? Es básicamente una lógica estricta racionalidad económica. ¿Dónde puedo producirlo mejor? En las condiciones de que a la hora de venderlo no me lo hagan menos poniéndole un arancel o un impuesto, ¿no? Vamos a una pausa y vamos a regresar con el tema de la revisión, porque fíjense, estamos haciendo balance, pero ya entramos en el periodo de revisar. ¿Qué revisar? ¿En qué contexto político se va a dar esa revisión? De eso platicamos, si les parece, regresando a la pausa. Bueno, estamos de vuelta y a ver, nada más Adriana, para cerrar el asunto, los tiempos políticos es interesante porque aquí platicamos hace rato del tema de Donald Trump y en la renegociación se incorpora este elemento de una revisión, que me parece bien en la lógica de, pues, de que todo acuerdo tiene que estar siendo actualizado. El problema es que lo abres a la lógica política, que es algo que se había blindado de alguna manera y que es importante porque en estos temas, aquí lo hemos aprendido, las inversiones nunca son de corto plazo. Exacto. ¿no? A lo mejor se lleva 2 años el terreno y la instalación y 3 años, pero la posibilidad de recuperar la inversión son proyectos de 20, 30 años y eso es el efecto local, etcétera. ¿Qué vienen los tiempos de la revisión? ¿Qué vienen los tiempos del panel? Que decías, una de esas se puede alargar más. ¿Y qué vienen los tiempos de la revisión? ¿Cómo está contemplado? Bueno, en cuanto a los tiempos del panel, pues se supone que tiene que haber, a partir del establecimiento del panel, un informe preliminar a los 150 días.
Pero aquí el tema es, como platicaba Ken, el establecimiento del panel, la designación de panelistas, si bien ya está previsto, y eso se hizo muy bien para cambiarlo como venía en el Telecán, pues puede alargarse un poco el establecimiento del panel. Después, si se establece un grupo de expertos que revisen por ser temas tan complejos como decía Ken, y está prevista la posibilidad de que se suspenda el panel para que las partes se sienten a platicar. ¿Y eso es por acuerdo o a petición? Pues viene en el tratado esa petición de la parte demandante de inicio. Demandante. Demandada. Demandada, o sea, en este caso México podría ser. Exacto. Que Estados Unidos podría, por eso tiene que ser por acuerdo, porque Estados Unidos sí podría decir que no. Si ya llevamos 2 años platicando y no se arregla esto, no. Exacto. Claro. Y que se obtenga una resolución para, ¿qué será? Pues dentro de 1 año y medio, fines del año que entra probablemente. Pero entonces aquí viene algo interesante que es los tiempos políticos en Estados Unidos. Yo no veo muy factible que se pudiera alargar como para llegar hasta el 24 después. Ajá, exacto, hasta después del 24. Pero pues es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Que no necesariamente se va a resolver esto en los tiempos que están establecidos en el tratado. Porque hay incentivos políticos para adelantar o frenar y además hay procesos paralelos. Pues. Y lo que dices de los procesos paralelos es interesante porque está el panel de las reglas de origen del sector automotriz, pero yo no veo que vayan a poder caminar al mismo tiempo porque el de las reglas de origen ya está casi por emitirse una resolución para antes de que acabe este año. Entonces, se va a volver muy interesante la parte de pues la represalia o la compensación que México pudiera pedirle a Estados Unidos en el caso de reglas de origen si gana ese y el panel de energía. Mira, ¿no? Interesante. Porque va a resolverse primero ese, que es el que México planteó. Pero no te tienes que cobrar luego. Claro. O sea, te puedes esperar para ver cómo sale el de energía. Vaya, puede haber, hay muchos temas ahí políticos que lo van a complicar. Sí, porque, digamos, si México sale con la carta a cobrarse, pues sabes nada más que luego te puede tocar a ti, ¿no? Por supuesto. Entonces, que la lógica que tú sigas es la lógica que puede establecerse para el siguiente. Está interesante eso. Ahora, el tema de la revisión, Kenneth. A ver, se terminaron de negociar al finales del sexenio pasado. Correcto. Lo ratifica el Senado actual, es decir, el que ya se conformó de la elección del 2018, con aval del actual gobierno en términos de la presencia del Ejecutivo también. ¿Y cuáles son los tiempos de revisión? Se establece en el tratado una cláusula donde cada 6 años se va a revisar el acuerdo. Se va a revisar cómo se está implementando, qué elementos han funcionado, qué no. Inclusive abre la posibilidad de que haya renegociación de temas o que se negocien nuevos temas. Y eso es algo muy, muy positivo. Hablábamos al principio de esta postura de la administración Trump en un inicio de decir que haya una cláusula de muerte súbita. 5 años de vigencia del tratado y si no se ponen de acuerdo los mandatarios de los 3 países, se cancela el tratado. Pues es una incertidumbre jurídica terrible. Entonces lo modificamos ahí, Canadá y México trabajamos de la mano en idear un plan donde tú tuvieras una revisión integral a los 6 años para definir si el tratado continúa. Si están los 3 países de acuerdo, se lanza 16 años más el tratado. Ah, muy bien. Entonces, cada 6 años viene esta revisión integral, lanzándolo 16 años más. Entonces, en lugar de ser una cláusula de muerte súbita, es lo que le llaman un evergreen. Es decir, se va renovando cada 6 años. Eso es importante también del punto de vista de la opinión pública. Una de las quejas del Telecán era que el tratado se firmó y los cerraron con llave y nadie lo puede tocar. Justamente por este miedo de abrir una caja de Pandora y que se fuera a deshilachar el tratado. Pero la experiencia ha sido, en estos primeros 2 años, que una reacción positiva, digamos, del sector productivo, digamos, de la sociedad civil, de querer participar en este proceso de revisión que va a ser en el 2026. Porque es una manera de irlo renovando y al mismo tiempo de tener una interacción con la sociedad para que sientan que es un instrumento vivo y no algo que se negoció en las alturas y que no tiene nada que ver con ellos. ¿Cuál es la oportunidad? Hay muchos temas que México puso sobre la mesa que no estuvo de acuerdo a Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, y que tuvimos que retirar, que podrían haber mejorado todavía más lo que teníamos.
El capítulo de entrada temporal para personas, para profesionistas, Estados Unidos lo quería eliminar, porque para Trump eso era equivalente a abrir a la migración. Sí, porque estaba en ese tema. Querían quitar el capítulo. Quería abrir. México quería no solo quedarnos como estábamos en el Telecan, que es lo que sucedió. Estados Unidos quería eliminar el capítulo, logramos una solución intermedia que es que quedara como está. Que es las visas que las existen visas para de ciertas profesionistas profesiones que puedan de... ejercer sus profesiones allá, ¿no? Okay. En Canadá. Pero entonces, ¿qué sucede? En el 2026, si vemos la importancia que tiene la movilidad laboral en cualquier proceso de integración económica, veamos lo que sucede en la Unión Europea, claro. Hay que meter el acelerador y buscar, ahora sí, ampliar las profesiones, ampliar a oficios, no necesariamente que se requieran títulos universitarios, etcétera. Entonces, ese es un capítulo que se puede mejorar. También en materia de comercio digital, la tecnología cambia tan rápido. Te lo digo, el capítulo que negociamos digital de TEMEC fue diferente que el de TPP que se había negociado un par de años antes, porque la tecnología y los problemas relacionados con la regulación de un sector y cómo facilitar el comercio y la inversión en la economía digital va cambiando. Entonces, ese es otro tema. Hay muchos otros temas también en materia, digamos, laboral. Yo sí creo que hay modificaciones que se hicieron en el protocolo modificatorio que van más allá de lo que nosotros en la negociación original habíamos aceptado. Se aceptó por presión de los demócratas, pero genera un piso disparejo. O sea, tú no puedes demandar a Estados Unidos de la misma manera que ellos te pueden laborar. Que es todo este tema que ha visto usted en las noticias, de cuando en un sindicato, por ejemplo, una planta en particular, hay una queja de Estados Unidos diciendo, a ver, aquí no hubo condiciones de libertad para elegir al líder sindical y por lo tanto pues, se tiene que reponer el proceso, ¿no? Y entonces se tiene que organizar la elección otra vez, que era uno de los temas que, entiendo, los Estados Unidos presionaron bajo la premisa de que si tú fortaleces la libertad sindical, hay un aumento en los salarios y entonces eso sí atiende uno de los temas que el TLC no resolvió, que es la brecha salarial, ¿no? Exacto. Ahí el tema es que si el panel, bajo este mecanismo rápido de laboral, determina que sí hubo violación a los derechos sindicales, pues Estados Unidos puede o aumentar los aranceles a los productos fabricados en esa planta o bloquear las importaciones de los productos fabricados. Entonces, tú ves que ese es un tema que secuestre el procedimiento o por intereses de competidores en Estados Unidos, pues le mando una revisión a una... ¿Tú crees, por ejemplo, que son de los temas que habría que revisar? Sí, por supuesto. Sin duda. Por supuesto. Hay temas, digamos, de facilitación comercial adicional, que gran interés para México, donde se puede profundizar. En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, México siempre busca la mayor transparencia posible para que nuestras exportaciones de productos frescos no sean sujetas a acusaciones frívolas. Discrecionalmente te saquen del mercado. Entonces buscamos, por ejemplo, una prioridad para los productos mexicanos, una vez que presentas la solicitud a Estados Unidos, a su autoridad sanitaria, que pase al frente de la fila. Porque Estados Unidos, autoridad, tiene solicitudes para productos de Indonesia, de Japón, de otros países. Pero que bajo la premisa de la sociedad, somos socios que pasemos a la primera fila y que no nos tardemos, como en el caso de carne de cerdo, 15 años en que nos den autorización de que estamos libres para entrar a ese mercado. Oye, que de ahí el mecanismo para todo esto, ¿cuál es? Es decir, en 2026 la revisión, pero supongo que empieza antes, ¿o cómo opera esto? Mira, es interesante porque el artículo 34.7 que establece la revisión no va al detalle de cómo se debe conducir la revisión en cada país. Simplemente señala que a petición de alguna de las partes, en esa revisión que se llevará a cabo, se pueden hacer modificaciones al acuerdo. Es decir, lo que está diciendo es que cada país es libre de decidir su proceso interno, por eso se debe empezar a trabajar desde ahorita. O sea, lo que yo creo que se debe hacer es que tanto el gobierno como las instancias en el Senado de la República, hay una comisión que ve los temas específicos de implementación del tratado. También en la Cámara de Diputados hay un grupo de seguimiento a la implementación de tratados, que con ellos, con el sector privado, el cuarto de junto que acompaña las negociaciones, empecemos a trabajar como sociedad en cuáles deben ser las solicitudes. Es como si planeáramos una negociación. Sí, claro, y entonces, desde ahorita. Ir poniendo sobre la mesa los temas prioritarios para México, cómo mejorar. A ver, tenemos capítulos nuevos. ¿Cómo ha funcionado el capítulo de las pymes? ¿De verdad hemos llevado a nuevas pymes a vincular, a que puedan exportar las pymes mexicanas? Pues a lo mejor no. Hacer un análisis. Entonces, ¿qué se requiere? Necesitamos a lo mejor disciplinas más duras, disciplinas más amplias. Y por duras me refiero a cómo entrar a acuerdos para que las empresas, las pymes mexicanas que se asocien con una pyme estadounidense, reciban, por ejemplo, créditos del Small Business Administration cuando es inversiones en Estados Unidos. O sea, hay un chorro de temas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa y que por diversas razones quedaron fuera.
pero que son muy valiosas para México y Claro. es una manera de enriquecer el tratado en esa revisión del 2026. Porque además tienes 4 años de evidencia, ¿no? Por O sea, supuesto. tienes 4 años ya para decir, pues, qué pensábamos que iba a funcionar y qué funcionó y qué no. Y del otro lado lo mismo, pues lo que están planteando aquí es, porque aparte le aseguro que van a hacer la tarea del otro lado, en Canadá y en Estados Unidos. supuesto. Ahora, Adriana, en los minutos que nos quedan, ¿qué tiene que hacer México? Además de la certeza jurídica, que es siempre el primer punto que nos dicen, reglas claras y que se respeten, ¿no? ¿Qué otros elementos tú ves, sobre todo en el contexto pospandémico, aunque ya sabemos que la pandemia ahí sigue, pero en términos económicos, digamos, ¿qué tendríamos que estar discutiendo para sacarle más provecho a esta herramienta? Pues mira, tiene que haber eficiencia y acceso a recursos eficientes, desde energía competitiva y a precios accesibles para el sector productivo, Ok. hasta mejoras logísticas para que se puedan Pero es que como mover, infraestructura, por claro, ejemplo. infraestructura para que se puedan mover los productos de manera Carreteras, ágil. aeropuertos, puertos. Exacto, hasta financiamiento. O sea, esto estoy pensando desde el lado del gobierno, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí, lo que podría le hacer toca el al gobierno. andamiaje que podría poner el gobierno para que se puedan beneficiar De acuerdo. las empresas? Yo creo que esas tres y seguridad, ¿no? Energía accesible, seguridad, no nada más seguridad jurídica, sino seguridad claro. para Que que las puedan mover tus mercancías- mercancías y lleguen. De acuerdo. ¿no? Mejoras a todo el tema logístico y acceso a financiamiento accesible para que las empresas puedan tomar estas ventajas y puedan efectivamente exportar. Después de la pandemia que salió este concepto del nearshoring, y que ahora se habla también del friendshoring. Que es la idea, en lugar de que el paradigma sea donde se hace más barato, y entonces si está en China, pues que lo hagan en China, la idea de que donde se haga en un lugar que me dé condiciones de seguridad jurídica, pero también proximidad geográfica, Exacto. que la próxima pandemia no me rompa las cadenas de los chips. Exacto. Es esta idea, ¿no? Y sí hay muchas oportunidades porque se han desarrollado, ya están tan interrelacionadas las economías de los tres países y se han desarrollado cadenas de valor tan interesantes que eso ya no se va a deshacer, pero se puede fortalecer muchísimo y hay muchísimas oportunidades para las empresas mexicanas para seguir exportando a Estados Unidos y Canadá. Yo creo que del lado de las empresas, pues es cumplimiento a las reglas y desarrollo de relaciones comerciales con socios en Estados Unidos y Canadá. A ver, que en esta lógica que dice Adriana, yo he escuchado a muchos expertas y expertos como ustedes decir esto. Hay un reacomodo del mundo. Les contaba yo el dato que veo hoy en la prensa de Estados Unidos de 350,000 empleos que estaban fuera de Estados Unidos y que están recolocando. Más allá de lo que nosotros hagamos, pues, ¿no? O sea, esto está ocurriendo, ese efecto pospandemia, ese efecto guerra de Ucrania, ese efecto de cosas que en el mundo se están moviendo. ¿Tú coincides en esto y cómo ves lo que tendría que estar haciendo nuestro país? Sí, mira, ante el entorno difícil a nivel internacional, México, Canadá y Estados Unidos son muy afortunados de tener este esquema de libre comercio que les permite profundizar la integración económica. Es decir, estamos viendo un fenómeno de globalización que está cambiando a un esquema o esquemas de regionalización. Justamente este fenómeno de nearshoring, donde buscas acortar las cadenas de valor y en ese sentido no exponerte a, digamos, precios excesivos como son el flete hoy en día, el transporte de Asia hacia Norteamérica, no depender de insumos esenciales de otras regiones del mundo, sino hacerlas in-house, pero aquí tomar el perímetro de producción norteamericano casi como si fuera un solo país, Canadá, México, Estados Unidos, y así reducir los costos y competir con el resto del mundo. Pero algo muy importante en nuestro país que hay que tomar en cuenta para poder aprovechar esas oportunidades de nearshoring y el TEMEC, yo creo que la principal prioridad es la credibilidad del país como un país que cumple con sus compromisos internacionales. Es decir, estamos dispuestos a cumplir con el tratado cabalmente, quitar de la mesa estos irritantes comerciales, hacer que Estados Unidos cumpla en automotriz, Canadá también. Exigir que los otros te cumplan, claro. Entonces,
cumplir. Y el segundo es darnos cuenta que para aprovechar estas oportunidades de nearshoring y crecimiento tanto de industria, agroindustria y el sector primario, no es suficiente la política de liberalización comercial. Es un elemento esencial, pero no suficiente para garantizar ese desarrollo. Necesitas políticas públicas domésticas propicias a crear un ambiente de negocios que atraiga la inversión y que la retenga. Es decir, que un inversionista sepa que ir a México es un lugar seguro para mis inversiones, no me van a cambiar las reglas del juego a medio camino, y entonces ahí sí puedes aprovechar completamente esto que hablábamos de México como un centro de producción y un trampolín al resto del mundo y principalmente hacia Estados Unidos. Pero tiene que ir de la mano esa política de liberalización comercial con políticas domésticas. Y si vemos el ejemplo de Estados Unidos, le están metiendo $50,000 millones al desarrollo de cadenas de suministro, nada más para semiconductores. Obviamente en México no vamos a tener esas cantidades, pero sí con un reajuste en el presupuesto tenemos que dedicarle presupuesto para el desarrollo de estas cadenas industriales. No va a suceder de manera automática. Claro. Y bueno, y además si los vecinos lo están haciendo, pues tenemos que hacer lo propio, porque o vamos a formar parte de ese proceso o vamos a quedar excluidos del proceso. Porque eso va a pasar, ¿no? En el caso de los autos eléctricos es muy claro, el subsidio que le están poniendo es muy claro. La pregunta es si lo vamos a aprovechar o lo vamos a padecer, ¿no? Y vamos a ver cómo se va moviendo esto. Pues muchas gracias, Adriana, muchísimas gracias. Gracias a los dos, han sido muy claros como siempre en todo este tema, que de veras yo creo que hay muchos asuntos que a veces son, que tienen efectos en lo local, ¿no? O que tienen efectos temporales muy acotados. Este tema de hoy yo creo que es la definición de qué tipo de país queremos ser y cómo nos queremos colocar en el mundo en las próximas décadas. Eso es lo que estamos definiendo, pues, de ese tamaño es el asunto. Gracias a usted por acompañarnos, como siempre, siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.